Neurólogo pediatra Gisbeli Salazar, un gusto recibirla, bienvenida. Hola Daniela, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre el bumping, Sí, conocido de esta manera. Este es un término adjudicado al inglés, pero simplemente significa también vampiro. así ¿Pero por es. qué se le da este nombre a este fenómeno? Es un fenómeno tecnológico, como tú muy bien lo comentaste, que nos puede suceder a todos, solo que específicamente a los adolescentes y a los niños han tenido hoy en día una repercusión igual a los adultos, porque influye mucho en lo que es el sueño. Y no solamente en la calidad del sueño, sino en las consecuencias de su día a día en el área cotidiana. Entonces, eso es sumamente importante hablar de este tema, porque debido al confinamiento vimos el aumento del uso de tecnologías, lo que son las tablets, los móviles, el televisor también entra dentro de los dispositivos o dentro de la tecnología que te puede inducir a un vaping. Claro, tenemos un cambio de horario bastante marcado. Vemos como el confinamiento ha hecho que muchas personas se duerman mucho más tarde, se despierten también tarde por horas de la mañana, cambien totalmente todo el horario. Pero esto tiene un impacto y una significancia bastante importante en Sí, el sueño, en el descanso y el rendimiento de la persona. porque lo que te define es que tiene que existir, para que exista el bumping, que exista una alteración en el sueño, que esa calidad del sueño se vea afectada. Y como lo vemos en los adolescentes, en los niños, hoy en día los niños también manejan los Sí. dispositivos, los móviles de los padres, se quedan hasta altas horas de la noche. Entonces, el otro día que tienen que cumplir con sus funciones, no es el caso de que pueden dormir hasta tardes en el día, sino que se tienen que levantar a hacer sus tareas cotidianas del colegio. Vemos falta de atención, falta de concentración, puedes tener irritabilidad, puedes llegar a tener trastorno de conducta, evidentemente somnolencia, porque has perdido horas de tu sueño. Y todo eso se debe a esa luz azul de ondas cortas que te van a disminuir lo que es la producción de melatonina, que es tan importante y que se produce siempre 2 horas, aproximadamente 2 horas antes de dormir. Pero ¿qué pasa con el niño o el adolescente que se queda y es toda la noche? Puedes llegar hasta las 3, 4 y 5 de la mañana. No solamente ese vampi que es continuo, sino también el que te acuestas, pero estás pendiente del teléfono, y eso te puede generar un insomnio, porque estás pendiente si suena el teléfono, quién me escribió, y Sí. ahí puedes quedarte otra vez conectado al uso de la tecnología. Y no solamente el teléfono, muchos videos, ordenadores, el mismo televisor, te quedas pegado viendo una serie, y todo eso te puede inducir en tu calidad de vida. Magomar06 incluso nos escribe, en este momento estamos conectados también por las redes sociales, por Daniela J. Salas, con un mecanismo también de interacción. Y nos dice, curiosa manera de señalar un patrón conductual en adolescentes, de darle este nombre de vampir. Pero esto lo hace un organismo Sí, internacional que hace la que evaluación. hace la evaluación. De hecho, ya sociedades de neurología, sociedades del sueño a nivel internacional están hablando. No es una terminología venezolana, eso es importante aclararlo, no es un tema de aquí, es un tema a nivel mundial. Lo importante es cuando existe la repercusión, cuando vemos un paciente que de repente no tiene un diagnóstico de condición, pero empieza a fallar en su día cotidiano, y se ven, Daniela, se ven los trastornos de conducta, se ven la lentitud que pueden tener, la falta de concentración. Ya hay estudios de otros países en donde pueden aumentar el índice de los accidentes de tránsito, porque las personas pasan todo el día. Pero ¿qué te conlleva al vampi? Porque ese sería lo interesante. ¿Qué hace que los adolescentes se entreguen a lo que es la tecnología? Lo que es la aceptación de grupos ahorita. De hecho, hay grupos que son nocturnos, se comentan videojuegos que son nocturnos, o que no que son nocturnos, que se hacen en horas de la noche porque esperan que papá se Buscan duerma, aceptación también. buscan aceptación. Depresión, hay que estar pendiente. De repente estoy deprimido, no me es fácil hablar con el que tengo al frente, pero a través de una pantalla puedo realizarla. Las consecuencias terribles que se han visto es que son las horas en donde los depredadores sexuales, la parte de todo esto Es de la decir, acoso. pedofilia, los acosos ocurren más, ¿ok? Y los adolescentes están más susceptibles de ser sometidos a lo que son los retos, que eso también Ujú. es sumamente importante. Muchas veces decimos, ¿por qué el adolescente llegó ahí? Hay que evaluar qué tiene ese adolescente, tiene una depresión, cómo se siente.
esta misma área del confinamiento que muchas veces ha realizado que nosotros mismos, porque hasta nosotros mismos nos ha pasado, que nos quedamos varias horas, pero cuando ya tú identificas que eso está repercutiendo en tu sueño, y si no lo identificas, muchas veces somos nosotros los padres los que nos damos cuenta que está pasando. Hay casos de epilepsia, niños que tienen prevalencia para sufrir una epilepsia y con el aumento de la estimulación pueden llegar a presentar epilepsia. Entonces fíjate que no es un tema los mismos trastornos del sueño, porque el trastorno del sueño lo hablamos que la gente cree que es solamente no dormir, pero es conciliar el sueño, es que de repente ese sueño lo concilias y personas que pueden llegar hasta tener pesadillas porque aumentan la ansiedad y el pánico, porque si tú todo el tiempo estás leyendo noticias negativas, evidentemente te acuestas con esos pensamientos y eso puede aumentar un nivel de ansiedad. Algo que me llama la atención que comenta doctora es sobre los grupos y aceptaciones y sobre los retos que se están dando a través de las redes sociales, que no es solamente durante el confinamiento, No, eso ya venía desde antes, pero se ha ha agravado estas aumentado conductas. Da bastantes señales de preocupación. Leí una noticia justamente de un chico de 12 años, un adolescente, que a través de una práctica se quitaba la oxigenación porque se volcaba, se hacía daño, se infligía daño, y este niño quedó incluso con daños sí, cerebrales. porque se inducen una asfixia, hasta llegar a una asfixia y mientras de hecho lo ves, hay canales en donde tú te colocan retos y tú los vas cumpliendo para ir satisfacer a la persona que te está observando. Algo también importante está asociado un poco con la obesidad, porque entre más horas estés despierto, aumenta todos esos neuropéptidos, eso te aumenta la sensación de hambre, pero no solamente que te aumente esa sensación de hambre, sino que no es el hambre por comer algo sano, sino comer grasas, una chuchería. Entonces, fíjate que no es tan sencillo, hay que tomarlo en cuenta y sobre todo por la afectación que está teniendo, porque siempre creemos son los adolescentes los que sufren. No, cualquier grupo de la familia puede pasarlo, o sea, lo puede pasar un adulto, lo puede pasar un adolescente y hasta los niños. Entonces, Claro, lo que tenemos que ver también la corresponsabilidad de los adultos en casa, de qué podemos hacer para que estos niños o estos adolescentes no estén conectados hasta tan horas de la noche o altas horas de la noche. Eso me ayuda a responderlo en la próxima parte. Vamos a ok. una pausa. Seguiremos conversando con la doctora Gisbely Salazar, neuropediatra, en la próxima parte. Estamos hablando sobre este tema conocido como bumping. Esos adolescentes o esas personas que se quedan despiertos en horas de la noche utilizando dispositivos electrónicos y cambian patrones de conductas, entre ellos el sueño. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSat. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de noticias. Globovisión Salud de Bumping. Nuestro tema del día de hoy nos sigue acompañando la neurólogo pediatra Gisbely Salazar. Tenemos participación de la audiencia. Tenemos también a Conodevis, que nos escribe y dice: yo tengo un sobrino que no deja el teléfono ni para ir al baño y amanece conectado todo el día. ¿Cómo hacemos como adultos, cómo hacemos como parte de la familia para que estos jóvenes, estos adolescentes tengan conciencia del uso del dispositivo? Así es. ¿Debemos retirárselo o debemos explicar que no debe ser utilizado hasta tarde? La conciencia comienza desde los adultos, de los que viven en la casa, colocando las normas, que es sumamente importante. El ejemplo, porque muchas veces pasa, Daniela, que el adolescente se siente solo, no se siente acompañado, los padres están trabajando, no le prestan la atención debida y ellos evidentemente migran hacia esta parte de la tecnología. Y fíjate que en mi área no solamente los adolescentes me preocupan, sino los niños que pasan altas horas o muchas horas viendo comiquitas, porque también es importante recalcar que la parte del televisor también entra dentro del baño. ¿Hasta Fíjate qué que hora hay más o menos normativas. deberíamos dejar que los niños vean televisión, que vean comiquitas, por ejemplo, como da esta información? Mira, depende de cada hogar. Lo importante es que por lo menos antes de dormir, 1 hora, yo soy más estricta, 1 hora y media, no ver ningún tipo de dispositivo. Puedes colocar al niño a jugar un juego de construcción, puedes colocar al niño a leer, puedes leer un cuento,
que trates de llamar su atención, pero no le puedes decir a un niño, ay, anda a dormir y tú te quedas pegado de la tablet o tú te quedas pegado trabajando, porque no puedes, tienes que dar el ejemplo. Entonces, empezando por ahí, con respecto al adolescente, evaluar esa conducta. ¿Qué hace que mi hijo adolescente esté todo el tiempo con la tecnología? ¿Qué está pasando? ¿Estoy fallando yo como padre? O más que fallar, no le estoy dando el tiempo necesario, no estamos hablando, y hacerle ver lo que tú comentaste. Todos hay que explicarlo. Yo no estoy de acuerdo en las cosas autoritarias. Tengo que quitarle el teléfono. No, simplemente explicar. Hay muchas técnicas. Tú puedes mandarle a colocar una alarma. Siempre digo, no coloques una, colocas dos para que el cerebro se vaya habituando si estoy en un juego o estoy chateando con alguien. Porque vienen de vampir y testing. Entonces, que era antes era porque comenzamos con los mensajes de texto, a enviarlo. Hoy en día es todo, es ver videos, es ver películas, es ver series, es estar en un grupo, es cumplir retos. Entonces, explicarle, mira, hasta esta hora vamos a ver, y tienes que poner patrón de conducta en tu casa. Porque si comenzamos a acostarnos a las 3, 4 de la mañana, no va a ser funcional ese paciente y va a tener afectación. De hecho, lo estamos viendo ahorita con las clases en línea, en donde muchos padres te manifiestan la falta de atención, la falta de concentración de estos niños y la irritabilidad, porque evidentemente vas a estar irritable porque tienes una fijación por el teléfono. De hecho, funciona como un efecto adictivo, o sea, haces una adicción a esta tecnología. Y lo que dice la señora que te comentó, tienes que andar todo el día con el teléfono. ¿Qué se disponen? Ya hay lugares de la casa en donde debes llegar y colocar el teléfono y dejarlo ahí mientras estás haciendo tus actividades. Por lo menos siempre en mis normativas le digo a los padres, mientras los niños estén haciendo actividades que sean del colegio, que no necesiten el teléfono ni para mandar las tareas del colegio, deben de estar retiradas del área de estudio. Javi 7553 nos escribe y dice, es una suerte de Second Life que ha traído una serie de alteraciones emocionales y conductuales. Así es, de hecho, lo comenté al principio, los trastornos de conducta se ven muchísimos, puede haber ansiedad, puede haber irritabilidad, puedes llegar a tener agresividad, y fíjate que puedes tener hasta un mundo paralelo, porque te vas tanto a la tecnología que vives ese día a día de ver el video de la persona con la que compartes y te olvidas de tu alrededor. Y eso es lo interesante de las normativas, es que toda la familia tiene que ponerse de acuerdo. Si vamos a comer, retirar el teléfono, y sobre todo en las horas nocturnas, que es lo que nos preocupa, es tratar de tener el teléfono fuera de la habitación. La señora Ana nos dice que cómo se hace, dice Daniela, pregúntale a la doctora y los que tienen los turnos nocturnos. Los que tienen Turnos nocturnos, los que trabajan de Lo que noche. pasa es que si tú trabajas y dependes del teléfono y tu función es el teléfono, puedes usarlo. El problema está en cuando es un abuso de tecnología. Tú puedes estar trabajando, pero imposible que tú trabajes 10 horas pegado al teléfono. Porque la señora Ana nos dice que tiene un hijo que tiene turnos nocturnos en la noche y le cuesta mucho agarrar el sueño. Ya porque él ha tenido la parte del cambio de de horario. cambio de horario. Ya ahí siempre lo recomendable es la parte de tratar de buscar un neurólogo especialista en sueño para lo que son las orientaciones y las higienes del sueño, porque todos hemos tenido, yo como médico, en algún momento cuando haces guardias Hemos tenido nocturnas, insomnio, cambio. hemos tenido insomnio. Lo importante es saber hacer ahí, aplicar la higiene de sueño. Javi nos dice, muchas aplicaciones traen implícito control parental. Creo que lo mejor es el control de los padres y los familiares a través de ellos. Así es, era lo que había comentado, la educación de los padres hacia los hijos, explicarle y cuáles son los efectos negativos que esto puede tener. Claro, pero además que le coloques algunas aplicaciones control parental. Por ejemplo, si van a ver videos en YouTube se puede hacer, pero hay redes sociales en donde no hay una opción de control parental, en donde se comparten fotos, en donde se comparten videos, donde se chatean, como bien nos dice, y es donde está el peligro. El peligro del ciberacoso en sus diferentes ámbitos e incluso estas tendencias de estos retos que me llama mucho la atención, y colocaba el ejemplo de esta adolescente que quedó con problemas y trauma, y que además se le decía a los padres que no se sabe si va a realmente sobrevivir y si lo va a hacer, en qué condiciones va a quedar. Pero fíjate que existe el ciberbullying, cada vez más a través de la tecnología también te pueden hacer. Entonces, de ahí siempre es importante lo que es el apoyo de los padres, esa ayuda de los padres, esa ayuda parental, no solamente en bloquear, eso es algo importante, porque yo puedo bloquear un video, pero puedo ver otro. Es que tú veas qué está viendo tu hijo, con quién está hablando, en qué grupo tiene, los cambios de conducta
conducta, Daniela, te hablan mucho. Cuando tú tienes un hijo y tú tienes un cambio de conducta, está mucho tiempo encerrado en un cuarto. Ese contacto visual que él tenía antes ya no lo tiene. Cambios hasta en la vestimenta. Todo eso tenemos que evaluarlo. De repente era un adolescente o un niño que hablaba, que compartía y tú lo ves como más callado, más reservado, o de repente más activo o más contestón, más oposicionante, más desafiante. Esos cambios tenemos que evaluar. Claro, y podemos colocar controles parentales, por ejemplo, a nuestros niños al momento de ver, por ejemplo, comiquitas. Pero existen comiquitas que en la imagen es el muñequito, vamos a llamarlo así, pero en el diálogo, en la conversación no lo es. No lo es, así Entonces está un filtro de no me muestre ciertas imágenes, pero siguen estando las mismas imágenes, pero con otro tipo de lenguaje. Entonces también hay que, como dice la doctora, hay que estar pendiente qué están viendo y qué están escuchando. Y que están escuchando. ¿Y cómo son los cambios? Porque se ven, se notan. De hecho, una de las características también clínicas que es importante prestarle atención, la cefalea, ese dolor de cabeza que muchas veces los niños comienzan a presentar. Entonces, cuando tú ves, no, tiene tantas horas viendo los dispositivos, o sí, doctora, pasa, y lo importante es cuidar el sueño. No tenemos idea de la importancia que es dormir bien, porque tú puedes acostarte, tú puedes decir voy a descansar, pero no tienes un sueño conciliador, no tienes un sueño que te garantice que el otro día tú no vas a tener una afectación cotidiana, que puede pasar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo la pueden contactar? A través de mis redes sociales, @neurogisbe o a través de Neuronas al Aire. Gracias por acompañarnos. Nos estuvo acompañando Gisbely Salazar, neuropediatra, para hablar sobre este tema conocido como bumping. Además, estar atentos con las tecnologías, cómo las utilizamos, seamos de la edad que sea y además la responsabilidad como adulto. Gracias a ustedes por la sintonía, nuestras redes, para que estén en contacto con nosotros de manera sana y saludable a través de @salud_gb y @DanielaJSalas. Será hasta una próxima oportunidad.